Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a seguir hablando, analizando el tema del Braem, donde fallecieron 4 militares en manos de terroristas. Una emboscada que no se lo esperaban. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Especiales estaban haciendo un cercioramiento de lo que era el lugar y ha terminado con este resultado. Ayer el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado y habla de enfrentamiento. A nosotros nos queda una duda si en realidad fue un enfrentamiento o fue una emboscada terrorista, porque cuando se habla de enfrentamiento, sabemos que no se pudieron dar las bajas que hoy tenemos, que son mayores en este asunto a comparación de los propios terroristas, que fueron abatidos solamente 2. Entonces, sobre este tema en particular ya estamos conectados con el congresista Roberto Quiabra, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo está usted, Mayra? Buenas tardes. Para usted, ¿fue un enfrentamiento o fue una emboscada, como quiere hacer parecer este comunicado del Comando Conjunto? Bueno, hay que hacerle caso a lo que dice el comunicado. Además, que si hubiera sido una emboscada, le hubieran puesto una trampa explosiva a la camioneta, porque eso es lo que se estila. Tendría que tener alturas a ambos lados, y lo que se ve es los impactos de los disparos de fusil. Ve usted una concentración de disparos en el lado del conductor y otros disparos en el lado donde va generalmente el jefe de la patrulla. Cuando se trata de una emboscada, como le digo, lo primero que se hace es poner una trampa cazabó al vehículo para hacerlo volar, como ha sucedido en emboscadas anteriores. Lo que hay que tener en cuenta es que esto no se trata, pues acá seguimos con el tema del terrorismo o narcotráfico. Este es narcotráfico, porque fíjese, se trata de una ruta del narcotráfico. Esta es la salida de la droga que tiene su punto de fabricación, y de ahí se desplazan hasta llegar hasta Huanta, donde hay el punto de acopio para la salida después al extranjero. Para mí, hasta ahora no se ha definido el objetivo político, porque si se trata de terroristas se emplean medios y estrategias diferentes a que si fuera narcotráfico. Porque si fuera narcotráfico, usted lo que hace es emboscarse en las rutas de entrada de los insumos químicos y salida de la droga, y ahí los espera. ¿Quién es el que está obligado a moverse? ¿Las patrullas nuestras o los narcos? Bueno, pero esas cuestiones operativas las podemos ver nosotros de afuera, pero de lo que señalan ellos, yo creo que hay que tener en cuenta que ellos son los que dirigen las operaciones. Claro, son los que dirigen las operaciones, pero sin duda hay una responsabilidad política que hasta ahora no se ha escuchado. Bueno, yo lo señalé cuando fallecieron los 6 soldados en Islave. El ministro de Defensa no se pronunció, igual que el presidente, pero el ministro de Defensa, que es el responsable del sector, no se pronunció, y recién lo hizo un mes después cuando se le interpeló en el Congreso. Recién ahí se pudo escuchar qué cosa es lo que decía. Ya suenan huecas las palabras cuando expresa usted el pésame. La pregunta es, han caído 4 de los nuestros y hay 3 heridos. ¿Por qué hay el silencio del ministro? Hay 2 cosas: o no conoce nada de operaciones, o quiere eludir su responsabilidad política. Entonces, yo creo que, lo he dicho en la mañana, yo le pido a la ministra, a la presidente, que si no tenemos ministro de Defensa, ya es tiempo que nombre un ministro de Defensa. Porque si un ministro de Defensa no se pronuncia cuando tiene bajas, ¿cuándo se va a pronunciar? De repente no me he dado cuenta y no tenemos en el cargo activo a un ministro. Vamos a ver si la presidenta aprovecha esta situación y se nombra un ministro de Defensa. Y, congresista Quiabra, en un enfrentamiento se puede dar mucho más bajas para el lado de las Fuerzas Armadas que de los propios terroristas. Estamos hablando de 4 muertos, 3 heridos por nuestro lado, cuando para el otro lado de ese ataque solamente hay 2 bajas. Fíjese, hay 2 cosas. Esto se trata de un combate de encuentro, es decir, se han encontrado frente a frente los 2 sin estar planeado. Ese es el combate de encuentro. Y en el combate de encuentro tiene ventaja el que reacciona primero. Yo le voy a poner un caso. El caso de Los Molinos del MRTA con una patrulla del ejército. La patrulla del ejército reaccionó primero y de los 66 se bajó a 60. Aquí hay 2 cosas. O
o estos sicarios, estos guardianes protectores del narco reaccionaron primero o eran superiores en número y en armas. Eso es lo que tiene que determinar ahora las investigaciones que debe hacer el Comando Conjunto. Porque si son parejas las fuerzas, el que reacciona primero. Y si la otra fuerza tiene superioridad en número, tiene la ventaja. Y si encima tiene la ventaja de ser el que inició los fuegos, es lo que al parecer ha producido esta pérdida. A mí en lo personal no me interesa que del otro lado hayan 2, 4, 20 bajas. A mí lo que me interesa son las 4 pérdidas mías. Y, congresista, ¿hay posibilidad en vista de los hechos y de la falta de reacción? Porque parece que ahora todo se soluciona con un comunicado del Comando Conjunto o lamentamos esta pérdida de parte de la presidenta, pero del sector en sí, como lo veníamos criticando, no se está viendo una reacción adecuada. ¿Se podría estar barajando la posibilidad de una censura al ministro de Defensa por estos hechos, por su falta de reacción? ¿Hay conversaciones con otras bancadas acerca de esto? Por ahí me parece que el congresista Montoya lo dijo en algún momento. Fíjese, acá lo primero que hay que ver es la dignidad personal de cada uno de nosotros. Cuando uno ocupa un cargo tiene que asumir las responsabilidades del cargo. Y si tenemos un ministro que reincide en guardar silencio, como le digo, para eludir responder lo que sucede, yo creo que ese ministro hace rato solo ha debido pedir su cambio. Por lo pronto voy a conversar con la presidenta de la Comisión de Defensa para que se presente el próximo lunes a la Comisión de Defensa a dar explicaciones, y en base a lo que explique que su silencio no tiene ninguna justificación, ahí empezaremos nosotros a formular la interpelación o directamente la censura. Muy bien, entonces vamos a estar muy expectantes sobre esta citación que le van a hacer en la Comisión de Defensa, que usted la va a pedir, del ministro de Defensa. Pero básicamente, ¿se le podría evaluar al ministro por su silencio? ¿Eso es su principal pecado? ¿O por también otros deslices que habría cometido en el camino políticamente? ¿Cómo calificar a un ministro que guarda silencio ante la pérdida de 6 soldados en Guilave y ante la pérdida de 4 soldados ahora? ¿Cómo lo califica? No solamente cualquier ciudadano del país, sino cómo lo califican las Fuerzas Armadas, los que están en actividad, cómo lo calificamos nosotros que estamos en retiro. Lo que pasa es que hay algunos que no tienen la experiencia de haber perdido a un compañero o haber sufrido la baja de alguien. Ese es el tema. Lo otro, ¿usted cree que genera confianza al interior de las Fuerzas Armadas, de los que están hoy día prestando servicios, especialmente en la zona de emergencia, que tenga un ministro que esté en la columna, no sabe, no opina? Yo creo que no hay el ascendiente, no hay el respaldo político, y este silencio demuestra la personalidad que tiene esta persona, que para mí carece de todas las cualidades para ser ministro de Defensa. Muy bien, congresista. Muchísimas gracias por atendernos en Perú 21 TV. Gracias a usted, Mayra. Buenas tardes. Buenas tardes, congresista. Bien, amigos, era entonces el congresista Roberto Quiabra quien nos estaba dando su punto de vista sobre lo que ha sucedido, este silencio de parte del ministro de Defensa, José Chávez Cresta, que hasta el momento no se ha pronunciado por las muertes ocurridas, este enfrentamiento que se ha dado en Huanta, aparentemente con personalidades terroristas de la zona. No se ha dado mayor detalle de qué es lo que pudo haber ocurrido, ni del operativo que están realizando. Nosotros vamos a estar muy pendientes sobre esos detalles. Regresamos entonces con más información.